buenas noches. Muy buenas noches. Bienvenidos, estimados participantes, pero inicialmente quisiera dar la bienvenida también a las distinguidas colaboradoras de la Escuela de Posgrado, quienes, sumados al gran equipo que lidera la doctora Mercedes Collazos Alarcón, jefa de la unidad de posgrado, hace posible que se gestionen estos programas de capacitación gratuitos que buscan fortalecer las habilidades en cuanto a las competencias investigativas de nuestros ingresantes, tanto de maestría como de doctorado, que les facilitará en el desarrollo de las experiencias, de las diferentes experiencias curriculares. Tenemos a continuación la presencia de la doctora Jacqueline Saldaña Millán, nuestra docente adscrita a lo que es investigación. También tenemos en esta noche agradecer por su presencia a la doctora Janet Alicia Cialera Alarcón, en este caso es la docente asignada a la coordinación de maestría en Administración de la Educación. Nos acompaña también nuestra distinguida doctora Patricia Rivera Castañeda, responsable, en este caso docente adscrita a la coordinación de la maestría en Gerencia de Servicios de la Salud. Contamos con la presencia de quien es nuestro bastión muy importante en la Escuela de Posgrado, la licenciada Regina Luz Pérez Paiva, asistente de la Escuela de Posgrado. Contamos también con el apoyo tecnológico para el desarrollo del presente evento de la licenciada Cristina Florian Domínguez. Muy buenas noches y agradecerle por su participación. Y había dejado al final mencionar a quien hoy compartirá sus conocimientos en cuanto a redacción científica y a la gestión de la información se refiere, quien nos honrará con su ponencia, el maestro Juan Carlos Chero Zurita. A todos y cada uno de ustedes, también a nuestros compañeros de trabajo, que no se encuentran presentes por motivos personales y de salud. Agradecerles a cada uno de ellos porque el trabajo en equipo permite el desarrollo de estas diferentes jornadas de capacitación que hemos tenido ya a lo largo de las diferentes semanas y que todavía tenemos una semana más pendiente. También la doctora Jacqueline, responsable de investigación, va a hacer un resumen de las ponencias en un Word y les va a compartir finalizada la última ponencia. Una semana posterior se van a enviar los links de la grabación para quienes han estado consultando a lo largo de las diferentes semanas. Vamos a hacerlo finalizado el evento, detallando cada una de las ponencias y compartiendo el enlace para que ustedes puedan hacer un reforzamiento o una retroalimentación según estimen pertinente. Vamos a dar inicio a la programación del día de hoy, no sin antes reiterar el cordial saludo a cada uno de ustedes. Bienvenidos. Su presencia hoy demuestra el compromiso con su formación constante y su predisposición al aprendizaje que caracteriza al estudiante de la Escuela de Posgrado, tanto de maestrías y doctorados de la Universidad César Vallejo. En esta noche reforzarles el tema de las reglas de etiqueta, que el tema van a poder participar. Al finalizar la ponencia se van a poder desarrollar preguntas, las van a colocar en el chat y quien les habla dará la lectura para que el ponente absuelva las mismas. En este caso estamos trabajando con 3 preguntas, las mismas que estaremos dando respuesta. Asimismo, se estará compartiendo un link de asistencia en el cual deben registrarse en un único momento. Habrá un link tanto para estudiantes como para docentes, como lo hemos venido desarrollando a lo largo de las semanas anteriores y bajo esta programación se dará cumplimiento. Habiendo compartido estas reglas importantes, a continuación voy a ceder la palabra para que dé las palabras de bienvenida a la doctora Jacqueline Saldaña Millán, docente adscrita a la Coordinación de Investigación de la filial Chiclayo. Doctora, muy buenas noches. Muy buenas noches, estimado equipo de posgrado, doctor Juan Carlos Chero Zurita, docentes, colegas y maestrantes y doctorantes. Tengo a bien hacer la bienvenida, ¿no?, por encargo de la doctora Mercedes Collazos Alarcón, nuestra jefa en la unidad de posgrado filial Chiclayo, que gracias a ella y a todo el equipo que formamos parte de filial Chiclayo, estamos organizando este evento
para los estudiantes de maestría, los ingresantes y de doctorado. La temática que hoy día venimos siguiendo es gestión de la información y redacción científica, ¿no? Una temática bastante interesante que nos va a permitir especialmente a los maestrantes, ingresantes, que puedan desarrollar sus experiencias curriculares y también les sirva como base para investigación, y empezando con MIC 1, MIC 2, les va a servir, es importante. Entonces, les doy la bienvenida, estimados maestrantes o doctorantes, y que disfruten de este maravilloso curso. Muchas gracias, doctora Flor. Gracias por sus palabras muy sabias para el momento que estamos desarrollando el día de hoy, doctora. A continuación, tenemos a la distinguida profesional en salud, la doctora Patricia Rivera Castañeda, docente adscrita a la Coordinación de Maestría en Gerencia de Servicios de la Salud, quien tiene a cargo las palabras de apertura del evento. Doctora, muy buenas noches. Muy buenas noches, estimado equipo. Vino ponente de esta noche, doctor Juan Carlos Chero Zurita, ¿no? Queridos maestrantes y doctorantes de nuestra querida Universidad César Vallejos, reciban nuestro más cálido y cordial saludo a nombre de la doctora Mercedes Collazos Alarcón, ¿no? Quien realmente se preocupa mucho por la calidad, ¿no? La calidez también de la educación en nuestra universidad, y mucho más en un área hoy es muy exigente y que son, ¿no?, la parte de las competencias investigativas. Y es así como hemos venido semana a semana llevando a cabo este webinar, fortaleciendo nuestras habilidades investigativas, que es muy importante para las tesis de pre y posgrado, ¿no? Y en Galán esta noche, pues el doctor, un docente conocido, con amplia experiencia en el mundo investigativo, ¿no? El doctor Juan Carlos Chero, quien es docente tanto de pre y posgrado en diferentes universidades y en nuestra universidad, ¿no? En la UCB. También lo conocen ya muchos de los maestrantes probablemente y los doctorantes, ¿no? Bien, sin más preámbulos, y agradeciéndoles y motivándolos a continuar en la semana que viene, del 26 de este mes, a participar de este evento, ¿no? Y agradecemos mucho por su participación y también la colaboración de todo el equipo, en nombre de la doctora Mercedes Collazos Alarcón. Muchas gracias. Damos por inaugurado este evento. Muchas gracias, doctora Patricia Rivera Castañeda. A continuación, voy a hacer una breve descripción resumida de la hoja de vida de nuestro ponente el día de hoy. El maestro Chero Zurita Juan Carlos tendrá a cargo la ponencia Gestión de la Información y Redacción Científica. En cuanto a sus grados y títulos profesionales, es licenciado en Educación con especialidad en Lengua y Literatura. Además, posee el título profesional de abogado. Cuenta con estudios de maestría en Ciencias de la Educación con mención en Docencia y Gestión Educativa, cursados en esta prestigiosa casa de estudios, la Universidad César Vallejo. Asimismo, cuenta con estudios concluidos de doctorado en educación. Su experiencia docente, nivel de educación universitaria, ha dictado tanto a nivel de pre- y posgrado en la Universidad Señor de Cipán de Chiclayo desde el 2008 hasta el 2016 y en la Universidad César Vallejo Chiclayo en la Escuela de Posgrado desde el año 2009 hasta la actualidad. El ponente cuenta con publicaciones científicas tales como Muchik, una lengua viva, Muchik, saludos y expresiones diarias, idioma Muchik y sus reglas para saber contar desde 1 hasta 1000. También habla de sus libros que ha publicado y cuentan con depósito legal en la Biblioteca Nacional del Perú. También tenemos Choropampa, evidencias arqueológicas y el habla de su gente, también con depósito en la Biblioteca Nacional del Perú. Es docente, investigador del idioma mochica en nuestra región. Destacado ponente a nivel de eventos nacionales e internacionales, agradecerle por su presencia y colaborar con nosotros, con la universidad y con la juventud estudiosa, tanto de maestrías como de doctorados. Estimado maestro, tiene usted el uso de la palabra para iniciar la ponencia.
Muchas gracias, muchas gracias. No sé si el audio está bien, ¿sí? Y se le escucha muy bien, fuerte y claro. Muy bien, muchas gracias. Bueno, comenzar agradeciendo por la oportunidad que nos brinda la universidad para compartir lo poco o mucho que conocemos, sabemos y que es necesario que se comparta. Un agradecimiento a usted, doctora Flor, a la doctora Janet, a la doctora Regina, a la doctora Patricia, a la doctora Jackie, a la doctora Cristina, a la doctora Mercedes, directora de nuestra escuela, por justamente este espacio y también para, bueno, vertir lo que vamos a conversar hoy día. Voy a pasar a compartir las diapositivas. No sé si se puede ya. Está habilitado, ¿no? Sí, está habilitado, estimado maestro. Ya, listo. A ver, ahí estamos. A ver, un segundo. Ampliamos, por favor. Sí, ya, listo. Perfecto. Muy bien. Bueno, un saludo para todos los maestrantes y doctorandos de la escuela del primer ciclo. Una alegría inmensa poder brindarles estos minutos que vamos a departir del conocimiento que de una u otra forma se conoce, ¿no? Se practica, pero ya en la universidad a nivel de posgrado, agregarle, darle un poquito más de fuerza. Vamos a empezar la reunión de hoy día, no sin antes dar justamente, leer un mensaje de Mario Benedetti, ¿no? Un mensaje en el que, uy, se pasó, disculpen. Un mensaje de Mario de Benedetti, él fallece en el 2009 y bueno, definitivamente, él nos habla de que aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se ponga y se calle, aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños, porque cada día es un comienzo nuevo, porque esta es la hora y el mejor momento. Con eso esperamos justamente que todos los días sea un nuevo comienzo y este es uno nuevo. Agradecerles nuevamente por permitirme llegar hacia ustedes. Voy a darles un pequeño saludo también aprovechando la oportunidad. Allentado en an cancapesec ebro. Traducido al español o al castellano, quiere decir bienvenidos a la Casa del Saber, a la Universidad César Vallejo. Bueno, nuestro tema de hoy día, fortaleciendo nuestras habilidades investigativas, gestión de la información y redacción científica, justamente es un tema bastante interesante, muy interesante, demasiado interesante, que no se agota, sino más bien al contrario, siempre hay mucho que leer y mucho que ver, investigar. En cuanto a este trabajo, nuestra ruta de hoy día es la siguiente. Vamos a tocar dos puntos. Primero, gestión de la información, algunos conceptos, desde el 2001 hasta el 2019. Vamos a luego ver también lo que es redacción científica. Y vamos a tocar algunos autores, tanto de literatura como a nivel de ciencia. El tema de redacción, ¿no? Vamos a conocer un poquito lo que dijo Leopoldo Lugones con respecto también a la lectura, porque no pueden estar desligados tanto lectura con redacción. El dinosaurio, que en el momento ya les diré. Luego la redacción científica. Y la pregunta, ¿sabes en qué consiste la redacción científica? Bueno, algunos requisitos para complementar y finalmente agotaremos el tema con las normas APA séptima edición. Entonces, nuestra ruta de trabajo está ya planteada. Gestión de la información. Todos sabemos que a lo largo del tiempo, a lo largo de los años, los temas, la investigación y los conocimientos van cambiando. No son estáticos, siempre van moviendo, siempre van agregando, siempre van dejando, siempre actualizando. Y en el 2001, el tema de la gestión de la información se podía definir justamente como el conjunto de actividades realizadas con el fin de ¿qué? Controlar, almacenar y posteriormente recuperar adecuadamente la información producida,
recibida o retenida por cualquier organización en el desarrollo de sus actividades. Ojo que esto nace hace muchos años atrás, ¿no? Más atrás del 2001. Y comenzó todo como un tema asociado a la empresa, a las actividades administrativas. Y luego ya fue tomando poco a poco camino, espacio en otras áreas. Esto es 2001. Gestión de la información, en el 2007, justamente, se manifiesta en términos perfectamente entendibles, ¿no? ¿Y cuáles serían estos? Conseguir la información adecuada para la persona que lo necesita, en el momento que lo necesita, al mejor precio posible para tomar la mejor de las decisiones. Este es uno de los tantos enfoques que vamos a tener o que van a tener ustedes a lo largo de estos años aquí en la universidad. Conseguir la información adecuada. No es, y aquí cito también las dos sesiones que tuvimos los dos sábados pasados. Uno que fue bastante interesante, ¿no? Para motivarnos, y la segunda que fue con el doctor Lindon, que justamente nos dio a entender que había que ponerle sentido en la búsqueda de la información. Y justamente esta cita del 2007 ya se acerca cada vez más a lo que buscamos en investigación. En el 2017, la información, en cuanto a gestión de la información debe ser justamente segura y completa. A esto se llama integridad de la información. Pero debe cumplir también otra característica, debe ser fiable, en el sentido de que no debe estar modificada ni falsificada por personas ajenas a su creación. Cuando tengan ustedes ya los ciclos avanzados y les toque entrar a desarrollar su proyecto y su trabajo de investigación, ahí será el tema donde se tenga que leer, recoger toda la información y todas las fuentes posibles. Pero esto no deja de lado que desde los cursos que están llevando ahorita en el primer ciclo, se esté aplicando ya esto. Entonces, la información fiable, ¿no? No debe ser modificada. Y justamente en el trabajo de investigación, en el informe de investigación, hay un punto, un acápite que se llama aspectos éticos, que debe concordar justamente con este aspecto. Ahora, la información también, en cuanto a la utilidad, que es la capacidad de satisfacer las necesidades informativas de los usuarios, y depende en gran medida del tipo del usuario al que vaya dirigida esta información, ¿no? Pero ante los trabajos de investigación que van a generar ustedes en un poco corto tiempo, justamente la información tiene que generar eso, ¿no? Debe satisfacer lo que ustedes comienzan a buscar en la investigación. Las fuentes deben satisfacer lo que están investigando. Posteriormente, ya en el año 2018, todo lo que hablamos de gestión de la información se sintetiza. Es aquel desarrollo del dato que se captura y almacena ordenadamente. ¿Y para qué? Para convertirse en una valiosa información y posteriormente tomar mejores decisiones. Entonces, estamos justamente en ese tema de ver la información, capturarla en el mejor sentido de la palabra, ¿no? Y justamente almacenarla para nuestro servicio en el momento que lo necesitamos en el trabajo de investigación. A lo largo de todos los cursos siempre se va a estar justamente insistiendo en esta parte, ¿no? Buscar información, almacenarla correctamente, ver lo que nos sirve y utilizarla. Aquí hay un cuadro, bueno, un diagrama también, gestión de la información, que ya va recogiendo todo lo que hemos visto. Por ejemplo, dice o comienza justamente manifestando como el conjunto de procedimientos y metodologías por medio de aplicaciones informáticas. Esto ya aquí ya va avanzando un poquito más. ¿Recuerdan lo que vimos con el doctor Lindo en la clase pasada o la sesión pasada? El doctor Lindo ya nos hablaba justamente de la búsqueda en internet, nos hablaba de la forma en que podemos entrar a la biblioteca de la universidad y buscar la información.
pero también nos hablaba ya justamente de ver el mapa semántico. ¿Se acuerdan cuando veíamos el mapa semántico de justamente del artículo que bajó de Scopus? Y justamente estas aplicaciones informáticas donde los datos son transformados en información para ser gestionados por la organización. Ahora, para hacer eficaz un sistema de información en la organización, justamente deberá realizarse por pasos, metódicamente, teniendo funciones básicas. ¿Cuáles son? El recojo del registro, el acopio o llamado acumulación, el tratamiento, transformación y la difusión de la información. Entonces va o tiene todo un segmento, un camino que recorrer. Ahora, hay características también justamente en torno a esto, ¿no? Que debe ser relevante la información, oportuna, selectiva, ser fiable para obtener una información con calidad y flexible también para poder ajustarse a las necesidades cambiantes de la población. Pero debe ser, como lo he mencionado, ¿no? Relevante, oportuno, selectivo. Esos son los puntos justamente básicos. Llegar con información fresca, como podríamos decirlo, y que sea lo más actualizada posible. Aquí tenemos un ejemplo del proceso de la información. Justamente este es un artículo titulado Análisis métrico de la producción científica sobre COVID-19, publicada en Scopus, una revista cubana de información en ciencias de la salud. Este artículo ha sido publicado en septiembre del 2020, ¿no? Y bueno, recibido. Y hay información ya permanente que va actualizando. ¿Recuerdan lo que veíamos hace unos minutos en cuanto al sistema informático? Recuerdan que la información debe ser rápida, pertinente, debe ser fiable, ¿no? En algunos casos podríamos decir ante una pregunta, ¿y de dónde sacaste la información? Bueno, lo saqué de un libro de pasta verde que tenía un dibujo adelante. No es tan fiable esa información. En cambio, con la información que manejamos ahora en todo lo que es biblioteca de la universidad con justamente los buscadores, podemos alimentarnos suficientemente para realizar los trabajos de investigación. Así como hay artículos originales, artículos científicos, como es este caso, ¿no? del COVID-19, como es el caso del COVID-19, les decía, también podemos encontrar otro tipo de información que no es tan riguroso porque es ya una situación de deleite, ¿no? Un poco para relajarse. Por ejemplo, este cuento de Mario Benedetti, ¿no? El amor siempre, la locura acompaña siempre al amor. Es un tema bastante divertido que también lo podemos encontrar, ¿no? Pero a diferencia del anterior, esto también se encuentra en la gestión de la información, pero a diferencia del anterior, el anterior ya tiene un procedimiento, un proceso científico que ha sido llevado justamente de la manera más rigurosa posible. Lo que vemos aquí ahora es un cuento, una producción literaria. En un momento determinado se escribió, ¿no? Aquí, por ejemplo, le podemos dar lectura y vamos a descubrir muy rápidamente, descubrimos por qué el amor es ciego, ¿no? Y por qué siempre lo acompaña la locura. Es un texto bastante interesante. Justamente les decía de Mario Benedetti, ¿no? Solamente les voy a dar lectura del párrafo final. Cuando estaba a punto de darse por vencida, encontró un rosal y comenzó a mover sus ramas con energía. Entonces escuchó un grito doloroso. Había herido al amor en los ojos con las espinas del rosal. La locura no sabía qué hacer para disculparse. Lloró, rezó, imploró, pidió perdón y prometió ser su guía para siempre. Es por eso que desde entonces el amor es ciego y la locura siempre lo acompaña. Mario Benedetti. Bueno, el resto ya pues, ¿no? Es un texto literario bastante interesante. Les recomiendo que lo lean como para relajarse un poquito. Muy bien, entonces ya estamos viendo el tema de la gestión de la información, ¿no? En sentido rígido, muy académico, y también en sentido literario. Ahora, pasemos al punto de la redacción científica.
¿Dónde apuntamos en el tema de la redacción científica? ¿Qué hacemos para la redacción científica? ¿Escribimos en un cuaderno? ¿Sacamos fotocopias? ¿Imprimimos el artículo? ¿Qué hacemos? ¿Cuáles son los pasos? ¿A dónde apuntamos? Pero aquí hay algo que entender también. Redacción no puede estar alejado de lectura. Entonces, definamos pocas palabras, ¿qué es primero redacción? ¿Qué es redactar? Redactar, la palabra redactar, ¿no? Viene justamente del verbo en latín redactum, que significa compilar, poner en orden, significa escribir lo pensado, acordado, sucedido o investigado. Pero simplemente escribir no basta, pues, ¿no? Muchos podrían decir, no, pero escribir es fácil, es rápido. Es necesario que el redactor lo haga con exactitud para el tema de la redacción científica, originalidad. Y esto también aquí ya lo que vamos a ver más adelante justamente se enlaza con la charla que va a haber el próximo sábado, ¿no? Ya para tocar el tema de Turnitin. Por eso ahorita citaba la palabra originalidad, concisión y claridad. Es decir, que redacten bien. La pregunta es la siguiente, que les lanzo y que piénsenlo. ¿Cómo redactamos? ¿Cómo redactamos? ¿Cómo redactamos cada uno de nosotros? ¿Cómo redacta la persona que conocemos? ¿Redactamos bien al momento de escribir, de repente en la computadora, en el WhatsApp, en las redes sociales? ¿Buscamos correctamente las palabras, como nos decía el doctor Lindon en la clase pasada o la sesión pasada? ¿Mm? Entonces, redacción no es solamente escribir, porque también va de la mano, como les decía, de la lectura. Y para eso, vamos aquí un poquito a conocer lo que dijo Leopoldo Lugones. ¿Cómo aprender a redactar? Para aprender a redactar solo hay un camino: practicar, practicar, ¿no? Redactar es practicar. Recuerden que eso tenemos también asociado lo que son las normas gramaticales, tener en cuenta varios aspectos del lenguaje. No es preciso ser un literato para tener necesidad de escribir bien. Normalmente a veces se piensa, ¿no?, que escribe muy bien porque escribe cuentos o porque es un literato. No necesariamente. Leopoldo Lugones dice, justamente, se aprende a escribir escribiendo, leyendo a otros escritores y estudiando el idioma. Entonces, eso significa que ahora que estamos permanentemente también, ¿no?, en la universidad, y ustedes que recién estamos o están iniciando, la situación es leer, leer, leer. ¿Para qué? Justamente para tener ese ejercicio mental para poder desarrollar la redacción. No va a haber otra forma, no hay otro camino. Que de pronto me siente a escribir y por un acto divino se ilumina mi cerebro y comienzan a fluir las ideas, podría ser, pero la base es redactar, hay que leer. Borges, ¿qué dice sobre la lectura? Y esto también quiero que lo tomen en cuenta cuando ya lean todo tipo de texto. Borges expresó con respecto a la lectura: es una de las formas de felicidad que tenemos los hombres. Y es así porque a través de ella el ser humano, ojo, el ser humano puede apropiarse de todo el conocimiento acumulado por las generaciones que le han antecedido. Esa es la lectura. O sea, nos debe dar un placer, nos debemos sentir alegres cuando damos lectura. Porque aparte de sentirnos felices, ojo, aparte de sentirnos felices, nos apropiamos de ese conocimiento. Nos apropiamos de todo el conocimiento de las generaciones que nos han antecedido. Y el libro y la lectura son como un valioso tesoro, valiosísimo, donde la humanidad justamente ha depositado el resultado de su devenir histórico. Con esto les estoy diciendo
que no tomen como una carga cuando los doctores que les enseñan les dicen lean, no lo tomemos como una carga muy, muy pesada. Al contrario, tomémoslo con alegría, vamos a leer, hay que ver qué hay, vamos a apropiarnos de ese conocimiento, vamos a descubrir conocimientos nuevos. Y entonces comienza ya, ¿no?, el tema de estar constantemente leyendo. Esa lectura te va a proporcionar insumos justamente para la redacción, ¿no? Entonces, hemos leído lo que dice Borges, lo que dice justamente Leopoldo Lugones, como un preámbulo de redactar. Les voy a leer un cuento, ¿no?, un cuento, y vamos a ver qué opinan, de Augusto Monterroso. El cuento se llama El dinosaurio. Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba ahí. Fin, ahí acaba el cuento. Se los leo por segunda vez si gustan. Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba ahí. Sé que en estos momentos por la cabeza de muchos está pasando, pero ese es un cuento, sí, es un cuento de Augusto Monterroso. Él muere en 7 de febrero del 2003. Y se han tejido, pues, ¿no? Han hecho muchos análisis literarios sobre este tema. De repente pueden utilizar este cuento para contarle a su sobrino, a su hijo, antes de que se acueste, le dice, voy a contarte un cuento, y bueno, ya lo tienen, ¿no? Pero cojo o cito este ejemplo de Augusto Monterroso justamente para darnos cuenta de que la información no siempre es como pensamos, no siempre es extensa o no siempre es corta. Vamos a enfrentarnos a un sinnúmero de textos de diversa naturaleza. Y si estamos en el campo de la investigación, tenemos que ser tenemos que ser bastante exigentes en el tema de los textos que le demos lectura. Bueno, este fue publicado en 1959 en un libro, en una obra que se llama Obras Completas y otros cuentos. Ahora, pasemos al tema ya de la redacción científica. Ya vimos lo que es redacción, ya vimos que está asociado a la lectura, ya Borges nos dice que debemos sentirnos alegres en leer porque nos vamos a apropiar del conocimiento, y eso hay que entenderlo. Leopoldo Lugones nos dice que hay que practicar. ¿Cómo aprendes a manejar bicicleta? No en teoría, subiéndote la bicicleta y de repente cayéndote. Entonces, eso es lo que tenemos que asumir. ¿Cómo vamos a aprender a citar, que es lo que viene todavía más adelante, posterior? No vamos a aprender a citar solamente que nos cuenten, solamente mirando, sino también en la práctica. Ahora, la redacción científica se puede definir justamente como el arte y la ciencia para comunicar válidamente conocimientos y cuyos usuarios los lean y comprendan fácilmente. Ahora, ¿por qué se habla de arte? A ver, aquí cito y hago un poquito de historia, ¿no?, de algunos cientos de años hacia atrás. Cuando recién, por ejemplo, en el conquistado Tahuantinsuyo, que todavía pues estaba en proceso y no se llamaba Perú, el tema de la evangelización y el adoctrinamiento era permanente, y se escribían algunos libros en el idioma originario de la zona. Por ejemplo, en el sur se escribió el arte de la lengua quichua. Acá en el norte se escribió el arte de la lengua yunga. Y lo denominaban así arte, porque el arte justamente era un conjunto de conocimientos que tenían que amoldarlos, que tenían que darle sentido, tenían que darle estructura para que sea entendido. Y justamente eso es lo que ustedes en los cursos que llevan, en las asignaturas que llevan o en las experiencias curriculares que llevan, hasta terminar en lo que es el informe de investigación, van a demostrar eso, el arte del procesamiento de la información, el arte del acopio de información para después procesarla y citarla. Entonces, esa es redacción científica. Ahora, ¿qué y cómo escribo?
para que el informe sea válido. Hablamos ya del informe ya, de investigación. Tiene que reflejar la fidelidad del fondo y la forma. Vamos a hablar también qué es fondo y forma, del conocimiento, materia del informe. Muchas veces pensamos que redacción científica solamente es sentarnos a escribir, pero ojo, no solamente es eso. Rojas lo plantea como fondo y forma. Otros autores lo plantean como estructura interna, estructura externa, pero casi con las mismas semejanzas. Ahora, la respuesta, entonces, justamente refleja la importancia, la enorme importancia justamente de la redacción científica en la formación, porque no solamente es escribir. El próximo sábado, en la ponencia que tiene, si no me falla la mente, la doctora Flor, ahí van a entender en toda esta trayectoria que tenemos, van a entender el tema del por qué les estoy hablando sobre este punto de fidelidad. Ahora, publicar justamente es una de las etapas, ¿no? Es el proceso final ya de la investigación. Y publicar, bueno, es uno de los pasos necesarios porque, ¿qué sentido tendría hacer investigación y guardarla? No la compartimos. ¿Qué sentido tendría? Una investigación no concluye justamente si no se ha publicado. Ustedes saben que tenemos, o en la universidad existe lo que se llama, y todas las universidades tienen lo que denominamos repositorio. Y en el repositorio justamente están las publicaciones. Los tiempos han cambiado. Los momentos ya no son los mismos que fueron hace 10 años. Hace muchos años atrás pedían 3 ejemplares, ¿no? Empastado, muy bonito. El tiempo cambió y ahora ya no es de esa forma. Entonces, alguien alguna vez dijo, le preguntaron, y un doctor en Lima, en una entrevista, justamente le pregunté, ¿en cuándo volveremos a la normalidad? Y él respondió, ¿normalidad? ¿Cuál normalidad? Ya no vamos a regresar a la normalidad. Entonces son procesos que van cambiando y la investigación no es ajena a ella. Ahora, no es ético realizar un estudio, ¿no? Y no publicar los hallazgos pues, también, ¿no? Porque como no tendría sentido, o sea, investigar y listo, lo guardamos, no tendría mucho sentido. La comunidad académica de la cual ustedes forman parte necesita de esos nuevos hallazgos, necesita incorporar ese nuevo conocimiento. Ahora, ¿y sabes en qué consiste la redacción científica? ¿En qué consiste? Justamente la redacción científica que estamos tocando aquí como conceptos previos, es el mejor medio para transmitir el conocimiento adquirido, generado, producido como producto de tu investigación. Así que tu investigación es muy valiosa, valiosísima. Va a ser leída por muchas personas y se va a tomar como referencia para otros trabajos. Ahora, esto termina con la publicación en un artículo científico, que también es materia de publicación. Y esto nos sirve o sirve justamente como contribución para formar parte del cúmulo del conocimiento científico. Ahora, todos los días se publica, todos los días la ciencia avanza, todos los días los conocimientos van cambiando. Entonces, si tú haces una investigación, no tendría sentido justamente lo que les digo, ¿no? Investigar y no publicarla, no darla a conocer al mundo académico. Y bueno, además es necesario conocer ciertos requisitos a tener en cuenta para redactar correctamente. O sea, no es solamente recojo la información, acopio la información, la guardo en la carpeta, la tengo en la computadora y listo. No solamente es eso. No, pero sí, es redactar, es escribir, es copiar y pegar. Ojo, ojo, ahí van la primera campanada de alerta. Esos conceptos ya los tenemos que ir desterrando, copiar y pegar, tenemos que desterrarlo. Es leer para procesar información. Y entonces, por ejemplo, nosotros tenemos lo que les decía, ¿no? Conocer la estructura. Debemos conocer justamente esa estructura o el fondo y la forma de lo que hablaba justamente Rojas en el año 2017. Aquí tenemos un ejemplo. El informe de investigación tiene una estructura. O sea, no es solamente escribir y yo escribo por lo que quiero escribir o escribo lo que mejor me parece y coloco aquí en la parte 1, parte 2, parte 3 lo que yo creo conveniente. No.
Justamente esa es la rigurosidad pues, que tiene la redacción científica, ese es el rigor al que tienen que estar sometidos las investigaciones y ese es el rigor que ustedes le van a colocar justamente a todas sus investigaciones a lo largo de estos años que van a estudiar. Por ejemplo, esta estructura es el informe de investigación que comienza con la carátula, que tiene justamente aspectos definidos. Por ejemplo, el título no debe pasar de las 20 palabras. Debe aparecer, por ejemplo, el código ORCID, que ya se le va generando, o se genera, o se tiene que generar ya a cada uno de ustedes. La dedicatoria con características justamente propias. Luego el agradecimiento y así por el estilo. Antes se hablaba de índice de cuadros, por ejemplo, pero se va actualizando. Entonces, este es el aspecto justamente de la redacción científica. Ya tenemos el cúmulo de conocimientos. Ahora, ese cúmulo de conocimientos hay que, digamos, de una forma acomodarlo a esta estructura. Y entonces la redacción ya estaría encaminada. Que vamos a tener de repente errores de palabra o una letra, puede ser. Pero para eso también ya está la parte final justamente de la corrección. Ahora, tenemos un resumen, un abstract, páginas preliminares. Pero también tenemos un cuerpo sólido, justamente de la investigación, y ese cuerpo sólido de la investigación, aquel que brinda justamente el aporte científico, es la introducción, el marco teórico, la metodología, resultados y discusión, las conclusiones, recomendaciones, en algún caso propuestas, referencias y anexos. Entonces, ese es el cuerpo central donde nos vamos a, digamos, a centrar fundamentalmente en torno a la investigación que hacemos. Entonces, recapitulo un poco. Redacción científica no es solamente escribir, sino que lo que escribimos esté acorde con la estructura que nos proporcionan. Así como existe del informe de investigación, también tenemos el esquema, por ejemplo, del artículo científico, ¿no? Que también tiene sus propias peculiaridades o sus propias características. Ahora, pero el informe de investigación y la estructura no sería lo único. O sea, ahí no queda. Ya tenemos la información, ya leímos, ya la copiamos, hemos citado, hemos sacado lo mejor que hay de esta información, es nueva, actualizada, 2020, 2021, la estamos acomodando a la estructura, pero ojo, no se acomoda, no se inserta como uno quiere. Para eso tenemos justamente esta situación, este aspecto, este dato que se denomina norma ZAPA, séptima edición. Y justamente estas normas APA nos remontamos un poquito a la historia, haciendo de repente un poquito de memoria. En 1929, justamente la Asociación de Psicólogos Americanos crea estas normas. Bueno, estamos recordando, ¿no? Yo sé perfectamente que todos ustedes lo saben, estamos recordando. Y al crearlas, estas normas, ¿no? De edición y presentación de documentos escritos. La finalidad de estas normas justamente es aportar criterios comunes para que los documentos estuvieran escritos según unas reglas uniformes, ¿no? El conjunto de estas normas, como les decía, es lo que se conoce como estilo o norma ZAPA, que ya caminamos justamente en la séptima edición. Ahora, pero la norma ZAPA, ¿en qué consiste y qué nos proporciona? La pregunta interrogante, la gran interrogante sería, ¿y cómo esto se ajusta con lo que vimos anteriormente, que es la estructura y con el cúmulo de conocimientos que hemos investigado? Es porque la norma ZAPA nos dice cómo citamos, cómo debemos citar. Tú no te puedes apropiar, o no, bueno, no, nadie se puede apropiar de un conocimiento que no te pertenece, o de un conocimiento que no es tuyo, o de una investigación que no lo has realizado. Sería ilógico, ¿no? Ya viéndolo desde el otro punto de vista en el campo del derecho, se estaría usurpando, haciendo usurpación de conocimientos y tendría que entrar en juego justamente el tema de los derechos de autor, que eso ya es otro camino que también hay que tener mucho cuidado porque nos podría generar problemas si es que no aplicamos normas APA en nuestro trabajo de investigación. Y no solo en el trabajo de investigación, en todo momento. En todo momento.
han tenido de repente la oportunidad de estar en una u otra forma en alguna reunión social, quizá, ¿no? Y al momento de dar las palabras, y como dijo tal autor, siempre citamos, no podemos decirlo como si fuera de nosotros. Pero, ¿qué es una cita APA y cuándo citar? ¿Qué es una cita APA? Ya sabemos que es APA, ¿no? Cada vez que utilices ideas de otros autores, eso es lo que justo les decía, deberás dar crédito a esas ideas. El acto de acreditar esas palabras es conocido como citas. Esa es la cita. Cuando tú dices, mira, esta cita le pertenece a este señor y por lo tanto ya hay que darle el crédito. Si queremos hacer un ejemplo, queremos dar un ejemplo muy, muy práctico, es como cuando se forma una empresa, le ponen un nombre determinado y ustedes saben que otra empresa no puede volver a utilizar el mismo nombre. Cuando ya lo registras o vas a que se registre, te hacen una búsqueda para ver si el nombre que tú estás dando de tu empresa coincide con otra. Y si coinciden, definitivamente te dicen que busques otro nombre, ¿no? Entonces, no podemos estarnos apropiando de conocimiento que no nos pertenece. Entonces, citar autores significa dar crédito a una idea, pensamiento o frase. Y por ejemplo, ¿no? Si agregas una frase de alguien reconocido en el campo de la investigación, debes citar el autor original. Si no realizas las citas correctamente, podrías ser acusado de plagio, de copia, lo que puede tener pues consecuencias, ¿no? Tanto académicas como jurídicas, lo que les decía hace unos minutos. Y en la próxima sesión esto se va a complementar perfectamente con lo que viene. Y esta parte se está complementando también con lo que nos decía el doctor Lindon, cómo buscar la información. No podemos entrar simplemente a Google a buscar y colocar la primera palabra porque no estamos en ese nivel. Ustedes no están en ese nivel. Ya estamos en un nivel más, estamos en un nivel académico en el que sabemos buscar información. Ahora, estas citas, en cuanto a normas APA, las podemos, digamos, clasificar de esta manera, en una cita textual y en una cita ¿no? Parafraseado. Ahora, ¿cuándo llamamos cita textual? Perfectamente, aquí llamamos cita textual, ¿no? Cuando reproduces justamente o reproduces exactamente las palabras del autor. Y al reproducir las palabras del autor, tienes que tener justamente cuidado y debes de aplicar las normas que acabamos de mencionar. Y esto también, ¿no? Esto de la cita textual hay que tener en cuenta de acuerdo al tamaño, cantidad de palabras, ¿no? De acuerdo a la cantidad de palabras que tenga esta cita. Ahora, podemos hablar de una cita corta, de una cita larga, citas de menos de 40, de 40 más, pero también tenemos parafraseo. Y parafraseo son citas justamente cuando dices con tus palabras las ideas del autor, pero sin perder justamente lo que el autor quiere manifestar. No se trata de que voy a ponerle sinónimos y lo cambio. Podría de repente funcionar, pero el parafraseo es decirlo con tus propias palabras, la idea del autor, sin perder la idea que el autor está manifestando. Pero aparte de la teoría, vamos a ver algunos ejemplos. A ver. Aquí tenemos el caso de cita corta narrativa basada justamente en autor. En realidad, nada más lo podemos decir cita corta narrativa o cita corta parentética, ¿no? Pero se le coloca entre paréntesis, le he colocado entre paréntesis como para que sea rápida la visualización. ¿Por qué es una cita corta narrativa basada en autor? Porque si ustedes están mirando las tres líneas que justamente se visualizan, eh, el que aparece, el dato que aparece al inicio es el autor con el año y comillas, palabras, y luego paréntesis con la página y el número de la página. Entonces, esta es una cita ¿por qué es narrativa? Porque empieza con el nombre del autor. En cambio, cuando es cita corta parentética, está la cita, ¿no? Comenzamos con el texto y terminamos con el autor, el año y la página.
Entonces, es un tema de ubicación. Ustedes dirán, ah, sí, facilito. Claro, es fácil, pero hay un detalle, que cuando se escribe en la computadora, a veces no podemos obviar, no porque no sepamos, sino porque a veces sin intención se nos pasó o no colocamos o no digitamos un paréntesis, no digitamos una coma, no digitamos un punto. De pronto no digitamos las comillas y entonces ahí viene el tema. Pero sí lo hice, está ahí, pero cuando se revisa, efectivamente falta una comilla o la comilla de apertura o falta la comilla de cierre. Y entonces estos son aspectos que de una u otra forma afectan. Y este es justamente redacción científica. Entonces, ya tenemos el conocimiento que lo hemos buscado, ya tenemos la estructura, ya tenemos el conocimiento teórico de norma ZAPA, ahora aplicarla. Aplicarla. Y entonces, una vez que hemos aplicado y hemos justamente ya escrito y hemos redactado teniendo en cuenta, excelente, tenemos el trabajo terminado. Ese es el proceso. Ahí estamos. Permanente, constante. Por eso recuerden siempre lo que decía Borges, ¿no? El leer es alegría, es enamorarse del texto, es enamorarse de la lectura, es estar con él, con el libro, apropiarnos de nuevos conocimientos. Y bueno, siguiendo, ahora tenemos la cita larga parentética. Y como les decía antes, ya saben por qué hemos dicho basada en texto, ¿no? Porque comenzamos justamente con la redacción y en la parte final figura el autor, el año y la página. Datos básicos, datos básicos. Lo único que tenemos que hacer es ensayarnos, practicar, escribir, redactar, citar correctamente. Pero eso sí, como les decía y les recomiendo, al momento de digitar en la computadora, tener cierto cuidado, ¿no? Porque de una u otra forma a veces se nos podría ir de repente una letra o podría irse de repente, no podríamos escribir o no podríamos colocar el paréntesis. De pronto compraste una laptop nueva y no sabes dónde está porque cada laptop pues tiene un manejo de tablero distinto. De repente no te sale la ñ y entonces se genera un problema. Todos esos aspectos juegan en lo que es redacción. Aquí, por ejemplo, está el texto, ¿no? Como les decía, primero hay una frase introductoria en la parte inicial, luego viene la cita, que ya no está entre comillas porque es más de 40, es una cita larga, hace un párrafo, tiene una pequeña sangría, y en la parte final está el autor, ¿no? Entre paréntesis, el autor, el año y la página. Datos precisos. Entonces, si nos damos cuenta, cita larga, cita corta. Basada en autor, basada en texto. Es como si lo invirtiéramos. Ah, basada en autor. Ya, listo. Entonces, el autor está al inicio y el texto está después. Basada en texto. Ah, primero está la cita, las palabras y luego está el autor. Y en la cita larga, igual, ¿no? En la parentética basada en texto, ya saben. Y finalmente, en la cita larga narrativa, ya este es otro ejemplo, basada justamente en autor, autor al inicio, el año, la cita y con la página en la parte final. Entonces, no es nada difícil. Lo único es, como lo leíamos anteriormente, la práctica. Leopoldo Lugones nos decía, ¿quieres escribir? Hay que escribir. ¿Cómo aprendes a escribir? Escribiendo. En cuanto al parafraseo, igual también entramos al mismo tema. El parafraseo, el parafraseo narrativo, ¿no? Comienza justamente con el autor y luego viene la idea, ¿no? La idea desarrollada con las palabras propias, ¿no? Con las que queremos decirlo, pero sin perder la idea que nos dice el autor. Sería equivocado que yo parafrasee y de pronto digo o escribo una idea que el autor no dijo. Sería ahí erróneo. Por eso que hay que concentrarnos, y vuelvo a citar, y no me cansaré de citar a Borges cuando se dice que leer es una alegría, leer, ¿no? Concentrarse, y finalmente, si vamos a parafrasear, que esté la idea con mis palabras, ¿no? Sin que se pierda la idea del autor. Entonces, este es un parafraseo narrativo, justamente,
donde empieza a aparecer en un primer plano, digámoslo de esta manera, para ser un poco didáctico, el autor, el año y luego la idea parafraseada. Y de pronto también tenemos el parafraseo parentético, donde primero empezamos con el texto y entonces en la parte final del parafraseo ya aparece el autor, ¿no? Los apellidos, el año, y tener cuidado también con los signos ortográficos, coma, paréntesis. Es muy, muy importante. Entonces, de esa manera vamos generando ya las citas. Esa es la redacción científica, la redacción académica. Tener en cuenta estos aspectos: conocimiento, estructura y reglas o normas. Si no tenemos, si una de las tres, digamos, la descuidamos en cierta manera, el trabajo se va a ir por un lado. De pronto tenemos buena información, tenemos la estructura, pero no aplicamos las normas. De pronto no tenemos información, tenemos la estructura y sí aplicamos las normas. O de pronto tenemos buena información, aplicamos las normas, pero no seguimos la estructura. Entonces es una trilogía, es una situación que se concatena, es un trabajo que no se desprende, que va en armonía uno con otro. Entonces es bastante interesante, muy interesante. Pero primer paso, leer. Y segundo paso, escribir. Una vez que hemos tenemos toda la información, ver estructura con normas. Bueno, eso ha sido muy breve la exposición. Le agradezco por el tiempo, espero que haya contribuido en cierta manera, espero no haberlos aburrido y más que todo espero que de una u otra forma haya contribuido al conocimiento, un granito de arena al tema de la redacción científica. Muchas gracias doctora Flor, y bueno, hasta ahí hemos llegado. Muchas gracias, maestro Juan Carlos. Permítame un segundo. Bien, entonces tenemos aquí a continuación, habíamos mencionado que mediante el chat vamos a formular las preguntas. 3 preguntas serán las que daremos lectura para transmitir a nuestro ponente, quien nos ha versado esta noche sobre la importancia de la gestión de la información. Damos la bienvenida también en esta noche al equipo de la Escuela de Posgrado. Está el doctor Marcelino, el maestro Floro Cortés. Muy bien, ya estamos con las preguntas. Voy a proceder a dar lectura. Muy bien, están aquí el link de la asistencia. Ya en este momento Regina nos está apoyando con el link de la asistencia. César Villalobos nos dice: ¿en qué casos el esquema de investigación lleva la propuesta? Y empezamos con esa pregunta primero, estimado maestro. ¿Quién es? César, ¿no? Sí. Muy bien. César, buenas noches, estimado César. Sí, bueno, aquí en la escuela tenemos trabajos orientados justamente al trabajo de propuesta y al trabajo también de correlación de variables. Y cuando se genera justamente estos trabajos para mejorar un aspecto o mejorar una realidad problemática, justamente se hace una propuesta, que es todo un trabajo metodológico en base a lo que se puede ir diagnosticando. Son trabajos bastante interesantes, igual que los de correlación. Así que de repente, si te animas por alguna propuesta, bienvenido sea. Gracias, doctora. Muchas gracias, estimado maestro. Asimismo, reforzando un poquito lo que decía el maestro, lo establece cada guía de productos acreditables de la universidad, y sus asesores de investigación, de maestría y de doctorado tienen docentes especializados en investigación y darán mayor alcance en cada una de las aulas. Asimismo, bien, César Villalobos nos habla, eso quiere decir que hablamos de una investigación propositiva. Y bueno, la segunda pregunta es: ¿cuáles son las recomendaciones para una buena redacción? Si tuviera que resumir y dar las pautas, ¿cuáles serían las principales recomendaciones para una buena redacción científica?
Para una buena redacción científica, a ver, ¿cómo te lo digo? ¿No? En pocas palabras. Por más que compremos 50 libros, 100 libros, 200 libros, si no tienes, no aplicas la lectura correctamente, la redacción se te va a hacer un poco difícil. Hay que leer para poder redactar. Así como cuando hablamos y damos palabras, decimos palabras en un evento, ¿y de dónde salieron esas palabras? ¿No? Es de la lectura que a veces sacamos. Entonces, recomendación, la que te digo, leer mucho para poder redactar correctamente. Muchas gracias, estimado maestro. Y finalmente, la última pregunta viene a cargo de Arturo Carrera. Nos habla, si haces una conclusión propia, pero que puede ser de algún autor y no citas por desconocimiento, ¿qué hacer? ¿Qué sucede? Si no citas por desconocimiento con el software que tenemos o que con el software que existe, no hay una situación de disculpas. O sea, no sale ahí en el software, abajito, no dice, se te disculpa porque no sabes. No, normal, no sucede eso. Si no lo conoces, por eso es que justamente estamos en estos conocimientos, desde ahora ya. No se puede hablar de que no conozco, no. Tiene que conocerse porque es investigación, es una piedra angular muy importante, es una base que soporta tu trabajo de investigación. Te doy otro ejemplo fuera del mundo académico, ya de la parte jurídica, que me vaya a una fiesta COVID y de pronto llega la policía. No sabía que era una fiesta COVID. O sea, no puedes decir eso porque estás inmerso ya en la falta. Entonces, definitivamente no hay desconocimiento. Hay que estudiarlo y aprenderlo. Listo, doctora Flor. Muchísimas gracias en las 3 preguntas y de paso aprovecho para indicarle que nosotros tenemos la herramienta de apoyo para docentes y estudiantes, que es el Turnitin, que es materia que hablaremos en la última ponencia que está programada conforme lo ha estipulado la Escuela de Posgrado y en este caso a cargo de la doctora Jacqueline Saldaña Millán, lo que es la programación en esta jornada de fortalecimiento en las competencias investigativas. Agradecer a todos y cada uno de ustedes esta noche por su presencia. Muchísimas gracias, estimado maestro Juan Chero Zurita, por los importantes aportes en cuanto a redacción científica, en cuanto a una mirada general de lo que es las citas y las referencias. Y como bien lo menciona, es una introducción entre lo que hemos trabajado las semanas anteriores y lo que se viene como parte del cierre de las jornadas de capacitación. A continuación, tenemos palabras finales a cargo del doctor Marcelino Callao Alarcón, palabras de cierre de esta jornada de capacitación. Muchas gracias, doctora Flor Delicia, por el pase. Mi estimado doctor Juan Carlos Chero, estamos muy agradecidos con los aportes que usted ha socializado el día de hoy, que son de gran utilidad en lo que va referente al tema de investigación. Comentábamos en los inicios, en posgrado, es de mayor exigencia el tema de investigación. Trato de entender a los participantes cuando hacen la consulta. En cuanto a la exigencia académica, no se preocupen. Tenemos las herramientas, como bien manifestó doctora Flor Heredia, no están solos. Para su información, en la Universidad César Vallejo tenemos una biblioteca virtual implementada que cuando los ponentes llegan y les damos acceso se quedan sorprendidos porque tenemos base de datos de revistas de alto impacto como Scopus, la Web of Science, Cielo, ProQuest, EBSCO. Entonces tenemos una variedad para que ustedes lo puedan disfrutar. Mi estimado doctor, agradecidos por lo que ha compartido, lo que ha socializado al equipo de posgrado, un agradecimiento especial. Recuerden, dentro de este escenario nos lidera doctora Mercedes Collazos Alarcón, jefa de la unidad de posgrado, doctora Jacqueline Saldaña, coordinadora del área de investigación, y nosotros como parte del equipo de posgrado estamos para poder apoyar. Gracias, doctora Flor, que tengan muy buenas noches y es un gusto siempre. Gracias.
Muchas gracias, doctor Marcelino. Agradecemos también esta noche a quienes nos han acompañado, a la doctora Patricia, a la licenciada Regina. Licenciada Cristina, gracias por el apoyo tecnológico. Estimado equipo, licenciado Floro Cortés, doctora Jackie, infinitamente gracias, doctor Juan Carlos Chero Zurita, especialmente porque además de la ponencia que nos ha regalado esta noche, nos está regalando libros de su autoría, los mismos que se van a entregar a los 4 primeros que han registrado la asistencia. En el link de asistencia figura la hora de registro. Los primeros que han registrado serán los acreedores. La doctora Jacqueline Saldaña, terminada la última ponencia, haremos un sorteo complementario también y se comunicará mediante correo en la forma de cómo lo vamos a trabajar para hacer la entrega respectiva, siempre en salvaguarda con todos los implementos y medidas de bioseguridad para guardar la salud, ¿no? Muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Que tengan muy buenas noches. Hasta la próxima jornada como parte de esta jornada de capacitación para fortalecer las habilidades investigativas. Muy buenas noches. El evento ha finalizado. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches con todos. Buenas Bendiciones a todos.